En lo alto de una tranquila colina, donde el viento parecía contar historias de tiempos remotos, se encontraba una pequeña casa construida con adobe y paja. Era el hogar de doña Josefina, una anciana de alma tan limpia y bondadosa que, en el pueblo de San Clemente, todos creían que su generosidad era un don divino. A pesar de llevar una vida simple, Josefina hallaba en su pequeño rincón del mundo todo lo necesario para ser feliz. El aire se llenaba con el aroma de la tierra húmeda tras la lluvia y el canto de los pájaros se entrelazaba con el bullicio alegre de sus 10 gallinas, que para ella no eran solo animales, sino miembros de su familia. Antes de continuar, suscríbete al canal, da un like al video y comenta si te está gustando la historia. Tu apoyo es muy importante para que sigamos trayendo más contenido inspirador como este. Rosalinda y las demás no eran solo aves, eran su compañía, su refugio. Cada mañana, mientras recolectaba los huevos recién puestos, les hablaba con ternura. Y aunque nunca le respondían, sentía que sus palabras eran escuchadas. La casita de Josefina, aunque modesta, tenía una esencia propia. Las paredes de adobe guardaban los recuerdos de una vida sencilla pero llena de satisfacciones. En un rincón de la cocina, una antigua caja de madera reposaba cuidadosamente, oculta tras un mantel bordado con cariño. En la caja de madera, Josefina guardaba sus ahorros, fruto de años de trabajo y cautela. No era una gran fortuna, pero para ella significaba seguridad en un mundo incierto. Por las tardes, se sentaba en su mecedora y observaba el horizonte, donde el sol pintaba el cielo de tonos naranjas y violetas. Aunque sus días transcurrían entre pequeñas rutinas, había momentos en que la soledad la visitaba. Recordaba a su difunto esposo, a quien había amado con todo su ser, y a los hijos que nunca pudo tener. Sin embargo, Josefina no permitía que la tristeza tomara control de su corazón. Siempre encontraba consuelo en los pequeños detalles de la vida, el susurro del viento entre los árboles, el calor del sol acariciando sus manos envejecidas, y la certeza de que su vida, aunque simple, tenía un propósito. El reloj de la iglesia del pueblo marcaba las 6 de la tarde cuando doña Josefina encendió el fogón de su cocina. Afuera, el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, tiñendo de un suave resplandor dorado el camino polvoriento que llevaba a su hogar. Era un sendero solitario, uno de esos caminos que parecen tener secretos y relatos de tiempos pasados. Con cada paso que alguien dejaba en ese sendero, el camino parecía guardarse secretos. Sin embargo, esa soledad nunca inquietaba a Josefina. Al contrario, la llenaba de esperanza, pues sabía que, tarde o temprano, alguien recorrería esa ruta hacia su casa. En el pueblo, Josefina era conocida por su hospitalidad. Su hogar, aunque sencillo, siempre ofrecía un rincón acogedor y un plato de comida para aquellos que llegaban cansados del camino. Para ella, cada viajero no era solo una visita, sino una oportunidad para compartir palabras, risas y, sobre todo, compañía en un mundo donde las puertas frecuentemente permanecían cerradas y las personas vivían centradas en sus propias preocupaciones. Josefina era un faro de generosidad. Muchos vecinos solían advertirle: «No sabes quién puede llegar a tu puerta, Josefina. Podría ser alguien con malas intenciones». Pero ella solo respondía con una sonrisa y una calma que solo los años de experiencia pueden otorgar. «Cada alma que llega a mi puerta es un regalo del cielo. Y si mis palabras pueden aliviar aunque sea un poquito sus cargas, entonces mi corazón estará en paz». Su respuesta siempre terminaba con una chispa en los ojos, esa luz especial que solo tienen quienes han aprendido a encontrar la felicidad en los gestos más simples. Esa tarde, mientras el caldo burbujeaba en la olla y el aroma del cilantro fresco llenaba la cocina, Josefina se detuvo un momento frente a la ventana. Desde allí, podía ver el sendero y más allá, las montañas que parecían vigilar su hogar. Recordó a los viajeros que habían pasado por su puerta en los últimos años, el joven músico que buscaba inspiración, la mujer con el rostro cansado que llevaba a su hija. En sus brazos, el anciano vendedor de hierbas le había obsequiado un ramo de lavanda como muestra de agradecimiento. Cada uno de los visitantes que había pasado por su casa había dejado una huella en su vida, una historia, un recuerdo,
una pequeña dosis de compañía que ella guardaba como un valioso tesoro. Para Josefina, esos breves encuentros significaban mucho más que simples intercambios de cortesías, eran puertas abiertas a otros mundos, a otras vidas, a otras emociones. Al escuchar las historias de sus visitantes, sentía que el peso de su soledad se aligeraba. Era como si, por un instante, el eco de sus risas y palabras llenara los vacíos de su hogar y de su corazón. Así como llegaban almas agradecidas, también había quienes se aprovechaban de su bondad. Aquellos vecinos que conocían su soledad no la visitaban por aprecio, sino porque veían en ella una oportunidad para sacar provecho. Doña Josefina, qué alegría verla, decían, con sonrisas calculadas y palabras que parecían sinceras. Se sentaban en su cocina, aceptaban el café caliente y conversaban durante un rato. Josefina, emocionada por tener compañía, hablaba sin cesar, compartiendo recuerdos y anécdotas, mientras sus ojos brillaban de alegría. Pero al final de la visita, siempre llegaba el mismo momento. Doña Josefina, usted que tiene tan buen corazón, ¿podría prestarme algunos huevos? Mis gallinas no han puesto esta semana, decían. Otras veces era un puñado de papas, algunas monedas o cualquier cosa que consideraran útil. Josefina nunca decía que no. Ella creía profundamente en la bondad de las personas, y aunque su corazón a veces le susurraba que no todos eran sinceros, prefería pensar que la mayoría aún tenía buenas intenciones. Ayudar siempre había sido lo correcto, pensaba Josefina. Si puedo darles algo, ¿por qué negarme?, se repetía. Incluso cuando los mismos vecinos regresaban una y otra vez con nuevas excusas, no le molestaba tanto perder un poco de lo que tenía, sino darse cuenta de que muchos no la visitaban por cariño, sino por interés. Había noches en las que, tras cerrar la puerta, se sentaba en su mecedora, con un peso en el pecho. Es que nadie vendrá solo por quererme escuchar, pensaba. La soledad, que durante el día se escondía tras el bullicio de las gallinas y el calor del fogón, se colaba sigilosa en la oscuridad de la noche. Pero incluso entonces, Josefina se negaba a endurecer su corazón. Quizás mañana sea diferente, murmuraba antes de apagar el quinqué. Sin embargo, con cada visita interesada, el vacío en su alma se hacía un poco más profundo. Su bondad, que ella veía como una virtud, parecía convertirse en una carga de la que otros se aprovechaban. Y aunque siempre sonreía, en lo más profundo de su ser, Josefina comenzaba a preguntarse si realmente existía alguien en el mundo que la viera como algo más que una ancianita a quien pedirle favores y luego olvidar. El día llegaba a su fin con la llegada de la noche. Como era su costumbre, doña Josefina tomó su té caliente en la cocina, disfrutando de cada sorbo mientras escuchaba el suave murmullo del viento. Antes de acostarse, se arrodilló frente a su cama, uniendo sus manos, y recitó su oración diaria. Agradeció por la salud que aún conservaba, por las gallinas que le daban sustento y por la tranquilidad de su vida simple. Gracias, Señor, por todo lo que me has dado. Soy feliz, murmuró con una sonrisa, antes de recostarse en su cama. Con un suspiro de satisfacción, Josefina apagó la luz del quinqué y cerró los ojos. La tranquilidad de la noche la envolvió rápidamente, llevándola a un sueño profundo. Sin embargo, mientras ella dormía, algo inesperado comenzaba a tomar forma en las sombras. El viento soplaba suavemente, acariciando las hojas de los árboles y el techo de paja de la casita, como si el mundo conspirara para preservar la paz. Pero entre los susurros nocturnos, se movían fuerzas silenciosas y despiadadas. Un grupo de ladrones, atraído por la vulnerabilidad de la anciana, acechaba su hogar. Forzaron la vieja puerta trasera, entrando con sigilo, con manos rápidas y llenas de codicia. Registraron los cajones y las pocas pertenencias de Josefina, sin dejar rincón sin inspeccionar. Se llevaron todo lo que pudieron encontrar, los quintales de chuño y papa que ella había almacenado con tanto esfuerzo, sus modestos utensilios de cocina y, lo más doloroso de todo, la cajita de madera donde guardaba sus ahorros de toda una vida. Las gallinas, sus queridas compañeras, fueron arrancadas de su corral, y sus cacareos se ahogaron en la oscuridad de la noche. Cuando el sol comenzó a asomarse, Josefina despertó con una sensación extraña, como si algo en el aire hubiera cambiado. Al abrir los ojos,
Encontró su habitación revuelta. Las lágrimas comenzaron a caer mientras inspeccionaba cada rincón de su casa. Su corazón se hundió al darse cuenta de que la cajita de madera ya no estaba. Corrió a la cocina, pero al abrir las alacenas vacías, un dolor desgarrador la invadió. Salió al corral con la esperanza de encontrar consuelo en sus gallinas, pero allí solo quedó el eco de su ausencia. Sus rodillas flaquearon y cayó al suelo. Cayó al suelo, consumida por una tristeza que parecía interminable. En medio de su llanto, un débil cacareo rompió el silencio. Josefina levantó la mirada y vio, oculta detrás de una estaca, a una de sus gallinas. Era la única que había logrado escapar del saqueo. La tomó entre sus brazos con ternura, como si ese pequeño ser fuera lo único que la mantenía conectada al mundo. «Al menos no estoy completamente sola», murmuró entre sollozos. Sin provisiones, sin dinero, y con una angustia aplastante, Josefina se vio obligada a pedir ayuda. Aunque sabía que sus vecinos no siempre eran amables, pensó que en un momento de necesidad alguien podría tener compasión. Con pasos lentos, y la gallina todavía en sus brazos, caminó hacia la primera casa. Golpeó la puerta suavemente y esperó. Cuando finalmente abrieron, fue recibida por una mirada fría. «¿Qué quiere, doña Josefina?», preguntó una voz impaciente. «Perdón por molestar, me han robado todo, no tengo que comer. ¿Podría prestarme algo de comida hasta que pueda reponerme?», dijo con un hilo de voz. «No tengo nada que darle», respondió el vecino, cerrando la puerta sin más. El rechazo la golpeó más fuerte que cualquier palabra. Respiró hondo y se dirigió a la siguiente casa, y luego a otra, pero en cada puerta encontraba la misma indiferencia. Algunos ni siquiera se molestaban en abrir. Podía oír los murmullos tras las ventanas y sentir las miradas que la juzgaban, como si su desgracia fuera culpa suya. Golpeó y golpeó, pero las puertas permanecieron cerradas. El atardecer pintó el cielo con tonos dorados y rosados. Finalmente, Josefina regresó a su casita con las manos vacías y el alma destrozada. Se sentó en un viejo banco, dejando que el silencio y la tristeza la envolvieran. Se sentó en su banco de madera, observando el camino polvoriento que tanto había contemplado a lo largo de los años. Pero esta vez, su mirada estaba vacía, cargada de una tristeza más profunda que nunca. En su regazo, la única gallina que le quedaba picoteaba suavemente su falda, ajena al dolor que su dueña llevaba en el corazón. Josefina suspiró profundamente, como si esperara que el viento se llevara, junto con él, un poco de su pena. De repente, un movimiento a lo lejos llamó su atención. Era un hombre. Su silueta delgada y encorvada avanzaba lentamente por el sendero, como si cada paso fuera una batalla contra el cansancio. Cuando el hombre se acercó lo suficiente, Josefina pudo percatarse de algo especial en él. Su cabello largo y oscuro caía en suaves ondas sobre sus hombros, y una barba espesa enmarcaba su rostro sereno. Sus ojos, profundos y llenos de compasión, parecían esconder un misterio que Josefina no lograba comprender. Su ropa, desgastada y cubierta de polvo, hablaba de una vida dura y sin descanso, pero había en su porte una dignidad que no podía pasar desapercibida. Por un momento, Josefina pensó que estaba viendo a alguien enviado por el cielo. Cuando el hombre llegó frente a su casa, sus ojos cansados se encontraron con los de Josefina. «Buenas tardes, señora», dijo con voz ronca pero amable. «No quisiera molestarla, pero llevo días caminando, estoy hambriento y cansado. ¿Tendría algo que comer? ¿Algún rincón donde pueda descansar esta noche?». Su tono era humilde, casi suplicante, y Josefina pudo sentir el peso de su desesperación. El corazón de doña Josefina, que tantas veces había sido traicionado, no dudó ni un segundo. «Pase, hijo», dijo con voz cálida, aunque sus palabras no lograban ocultar la tristeza que aún la envolvía. Sus recursos eran apenas suficientes para ella misma, pero aún así, le ofreció al hombre un lugar donde descansar. «No tengo mucho, pero lo que hay, se lo compartiré con gusto», dijo. El hombre asintió, sus ojos brillando con una mezcla de alivio y emoción. La anciana lo condujo al interior de su modesto hogar, y mientras él se sentaba junto al fuego para calentarse, Josefina pensaba en la gallina que aún le quedaba.
Sabía que no podía ofrecerle más al viajero que lo que estaba dispuesta a sacrificar. «Es todo lo que me queda», pensó, acariciando a su pequeña compañera. Pero en su corazón, el deseo de ayudar era más fuerte que su apego a lo poco que tenía. Con manos temblorosas pero decididas, Josefina sacrificó a la gallina y, mientras preparaba una sopa sencilla con lo poco que quedaba en su despensa, sus pensamientos giraban en torno a la fragilidad de la vida y la importancia de no perder la humanidad, incluso en los momentos más oscuros. La cocina se llenó con el aroma de la comida, y aunque la cena era modesta, llevaba consigo el calor de su generosidad. Cuando Josefina colocó el plato frente al hombre, él no pudo contener las lágrimas. «Gracias, señora», dijo con la voz quebrada. «Nadie quiso abrirme sus puertas. Usted no solo me dio un lugar, sino también lo poco que tenía. Nunca olvidaré su bondad». Josefina lo miró con ternura y, por un instante, sintió que había algo divino en su presencia. «Lo que damos de corazón siempre regresa de alguna manera, hijo. Solo espero que esta comida le dé fuerzas para seguir adelante». Esa noche, mientras el viajero descansaba en el suelo de la cocina, Josefina volvió a sentarse en su banco de madera, mirando el camino iluminado por la suave luz de la luna. La luna iluminaba suavemente el entorno, pero la tristeza de Josefina no había desaparecido por completo. Sin embargo, algo en su interior se sentía un poco más liviano. Cuando llegó la hora de dormir, Josefina le ofreció su propia cama al hombre. «No, no podría aceptarlo», dijo él, sorprendido por el gesto, pero Josefina insistió. «Usted ha caminado mucho, necesita descansar. Yo estaré bien en la cocina». Así, con humildad y alegría, la anciana preparó un rincón para sí misma junto al fuego, agradecida por haber podido aliviar el cansancio del viajero. Esa noche, mientras el hombre dormía profundamente, Josefina permaneció despierta un momento, mirando las sombras danzar sobre las paredes de su humilde hogar. Sentía una paz extraña en su corazón, una paz que hacía mucho no experimentaba. Cerró los ojos y susurró una oración de gratitud antes de dejarse llevar por el sueño. A la mañana siguiente, los primeros rayos del sol iluminaron la pequeña casita de doña Josefina, llenando cada rincón con una luz cálida. La anciana despertó tranquila, sintiendo que algo en su interior había cambiado. Su espíritu parecía más ligero, como si la carga de los últimos días hubiera comenzado a disiparse. Al entrar en la habitación para asegurarse de que el viajero se encontraba bien, su corazón dio un vuelco al encontrar la cama vacía. Por un instante, una sombra de tristeza cruzó su rostro. ¿Habría partido sin despedirse? Pero entonces, un pequeño papel cuidadosamente doblado sobre la mesa captó su atención. Sus manos temblaron al tomarlo, y sus ojos, llenos de curiosidad, recorrieron las palabras escritas con sencillez pero firmeza. «Querida doña Josefina, me voy con el corazón lleno de gratitud por su bondad y... usted me ha dado más de lo que podría imaginar. No solo comida y refugio, sino también esperanza en la humanidad, en este mundo donde a menudo se cierran puertas y se endurecen corazones. Su generosidad es un faro que ilumina incluso las noches más oscuras. Como muestra de mi agradecimiento, le dejo una bendición. Puede que no la entienda al principio, pero confíe en su corazón, pues allí encontrará las respuestas. Su fe y su bondad le serán recompensadas de una manera que nunca imaginó. Con profundo respeto y gratitud. Un humilde viajero». Josefina leyó la carta varias veces, dejando que cada palabra se asentara en su corazón. Su mente estaba llena de preguntas, pero al mismo tiempo, un extraño calor reconfortante la invadió. Guardó la nota con cuidado en el bolsillo de su delantal, como si fuera un tesoro precioso. «¿Qué habrá querido decir con una bendición?», murmuró para sí misma. Decidió salir al patio, como hacía cada mañana, para comenzar su rutina. A pesar de las palabras en la nota, no esperaba encontrar nada fuera de lo común. Sin embargo, al abrir la puerta, el sonido de un cacareo familiar detuvo sus pasos. Con pasos temblorosos, doña Josefina avanzó hacia el corral, guiada por el sonido del cacareo que rompía el silencio de la mañana. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de incredulidad y esperanza llenando su pecho. Al llegar, lo que vio la dejó sin aliento. El corral, que días antes había quedado vacío y silencioso,
ahora estaba lleno de vida. Gallinas robustas y saludables picoteaban la tierra con energía, y entre ellas, pequeños pollitos correteaban alegremente, emitiendo suaves píos. Parecían cantos de júbilo. Josefina llevó las manos al rostro, incapaz de contener las lágrimas. «¿Cómo puede ser esto posible?», murmuró. Caminó entre las aves, acariciando suavemente sus plumas mientras la emoción desbordaba su corazón. Era como si todo lo que le había sido arrebatado hubiera regresado, multiplicado y lleno de vitalidad. Cada gallina y cada pollito le recordaban que la bondad y la fe nunca quedan sin recompensa. Aún conmovida, Josefina regresó a su casa, sintiendo que algo la empujaba a entrar en su cocina. Al abrir la puerta, un nuevo milagro la esperaba. Los estantes, que días antes estaban vacíos, ahora rebosaban de alimentos: papas, chuño, harina, granos y más, dispuestos con cuidado, como si alguien los hubiera colocado allí con amor. Sobre la mesa, encontró frutas frescas, miel y un pan recién horneado que llenaba el aire con un aroma cálido y reconfortante. Josefina cayó de rodillas en el suelo de la cocina, sus manos juntas en una fervorosa oración. «Gracias, Señor», murmuró entre sollozos. «Gracias por mostrarme que el amor y la fe nunca son en vano. Todo lo que pensaba perdido ha sido devuelto de formas que jamás imaginé». La anciana permaneció en silencio unos momentos, dejando que la gratitud llenara cada rincón de su ser. Su corazón, antes marcado por el dolor y la soledad, ahora latía con una fuerza renovada. A partir de ese día, Josefina supo que su vida había cambiado para siempre. El milagro no solo le devolvió lo material, sino que también le enseñó una lección profunda, que incluso en los momentos más oscuros, el amor y la bondad tienen el poder de transformar vidas y traer luz donde antes solo había sombras. Una sonrisa que irradiaba paz. Josefina comenzó a preparar el desayuno con los alimentos que ahora llenaban su cocina. Mientras lo hacía, miraba por la ventana, observando cómo las gallinas y los pollitos disfrutaban del nuevo amanecer. «Nunca sabré quién era realmente ese viajero», pensó, «pero sé que fue un enviado del cielo». Desde ese día, doña Josefina vivió con una fe aún más grande, compartiendo su historia con los viajeros y vecinos que tocaban a su puerta. Su hogar, una vez despojado de todo, se convirtió en un lugar lleno de abundancia y esperanza, un recordatorio vivo de que la bondad siempre tiene su recompensa. La historia de doña Josefina nos deja una enseñanza profunda y atemporal. La bondad, incluso en los momentos más difíciles, tiene el poder de transformar vidas y traer bendiciones inesperadas. Este relato no solo habla de los milagros que vivió, sino también del impacto de su generosidad y su fe inquebrantable en un mundo que muchas veces se muestra indiferente. Josefina, una anciana sencilla, despojada de todo lo material, demostró que el verdadero valor de una persona radica en lo que está dispuesta a dar, no en lo que posee. Cuando compartió su última gallina con el viajero, no pensó en las pérdidas que había sufrido, sino en el bien que podía hacer. Este acto desinteresado fue la semilla de un milagro que no solo restauró lo perdido, sino que lo multiplicó. La lección central de esta historia es clara: la fe y la bondad son fuerzas que trascienden las circunstancias más adversas. En un mundo donde las puertas muchas veces se cierran, Josefina eligió abrir su corazón y compartir lo poco que tenía, sabiendo que, en algún lugar, algo hermoso podría florecer de esa generosidad. Abrir la suya, ofreciendo refugio, comida y consuelo a un extraño. Este acto, que podría parecer pequeño, se convirtió en un testimonio del poder de la bondad para iluminar incluso los días más oscuros. Pero esta historia también nos invita a reflexionar sobre nuestra propia capacidad de dar. ¿Cuántas veces dejamos pasar la oportunidad de ayudar por temor a quedarnos sin nada? Josefina nos enseña que cuando damos con el corazón, las recompensas llegan de formas inesperadas. No se trata solo de recibir, sino de confiar en que nuestros actos de amor y compasión pueden sembrar esperanza en los demás y, a la vez, fortalecer nuestra propia fe. El milagro que vivió Josefina no fue solo el regreso de sus gallinas y la abundancia en su cocina, sino también la transformación de su espíritu. Lo que antes era un hogar marcado por la soledad se convirtió en un lugar lleno de vida, esperanza y propósito. Su historia nos recuerda que las bendiciones no solo se miden en bienes materiales, sino en la alegría de dar y en la paz que viene al saber que hemos hecho lo correcto. Finalmente,
El mensaje de doña Josefina es un llamado a todos nosotros, a abrir nuestras puertas, tanto físicas como las de nuestro corazón, a quienes lo necesitan. Porque en cada acto de bondad, por pequeño que parezca, hay un reflejo del amor divino que puede cambiar el mundo. Su vida nos enseña que, incluso en los momentos más oscuros, la fe, la esperanza y el amor tienen el poder de traer luz y abundancia a nuestras vidas. Gracias por acompañarnos en esta historia de fe, generosidad y milagros. Si este relato te inspiró, comparte esta enseñanza con quienes amas. Recuerda que cada acto de bondad, por pequeño que sea, tiene el potencial de sembrar un milagro en la vida de alguien más.